Hola estudiantes de primero medio, soy la profesora Camila Flores y vengo a explicarles su tercera guía con nota que en este caso resulta ser un trabajo colaborativo entre el Departamento de Lenguaje, Lengua y Literatura y Ciencias. Este trabajo tiene como última fecha de entrega el 3 de julio. ¿A quién tengo que enviar mi trabajo? Tienes que enviar una copia al Departamento de Ciencias y al Departamento de Lengua y Literatura. Por ejemplo, si estás en el primero E, tienes que enviar tu trabajo dirigido a la profesora Madeleine y a la profesora Andrea. Si estás en el primero C, debes enviar tu trabajo a la profesora Madeleine y a la profesora Ana Pino. Esta actividad tiene como objetivo crear un cómic que represente los postulados de la teoría de la evolución utilizando elementos de la narración y desarrollando personajes de héroes y villanos. Las palabras claves que vamos a ocupar van a ser fases de la narración, personajes, cómic, biodiversidad, evolución y teoría de la selección natural. Recuerda que si desarrollas tu guía en el cuaderno, siempre debes anotar la fecha, el objetivo y el nombre de la guía que estás desarrollando. Instrucciones generales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar un cómic aplicando los elementos narratológicos y los postulados de la teoría de la evolución de Darwin. Tenemos algunos requisitos para este cómic. Primero, que uno de los personajes sea Darwin y que se den al menos 3 datos relevantes sobre su biografía. También les vamos a pedir que nombren los postulados de la teoría de la selección natural y representar las condiciones de la selección natural. Para crearlo, puedes ocupar plataformas virtuales o puedes hacerlo en tu cuaderno. Si lo haces en tu cuaderno, debes hacerlo con letra legible y pintar tus dibujos. Puedes ocupar recortes o lo que tengas a mano para que colabore con la creatividad de tu trabajo. Recuerda que si envías fotos de tu trabajo, estas deben estar propiamente enmarcadas. Por ejemplo, si esta es la hoja de mi cuaderno, la fotografía tiene que enmarcar la hoja completa, que la imagen sea lo más nítida posible y que la letra sea entendible. Para hacer tu trabajo, debes seguir los siguientes pasos. 1. Revisar los apuntes que te dejamos más adelante en este mismo PPT de ciencias y del contenido de lengua y literatura. 2. Tu personaje central debe ser Darwin, quien tendrá que explicar su teoría a otro personaje o personajes. Este personaje debe ser creado por ti y tiene que tener sentido con los temas que estamos tratando. 3. Planifica los detalles de tu cómic. Esta parte no es obligatoria, pero si envías la planificación de tu cómic con tu cómic, puedes tener hasta 5 décimas extra en tu puntaje. 4. Una vez que tengas todos estos aspectos claros, ya puedes ponerte a crear tu cómic. Este debe tener de 8 a 10 viñetas. Las viñetas son los pequeños cuadros que les voy a mostrar uno. Los cuadros que están contenidos dentro del desarrollo de mi historia. Por ejemplo, esta es una viñeta. Este cuadro tiene en total 1, 2, 3, 4, 5 viñetas. Debe tener al menos un personaje creado por ti y que tenga relación con los temas que estamos hablando, o sea, la evolución. El texto de las burbujas debe entenderse claramente y no debe interferir
con las imágenes que tenemos dibujadas atrás. Tu historia debe tener inicio, desarrollo y desenlaces claros. Imágenes coloridas, pintadas, y si son dibujadas, deben ser lo más claras posibles. Por último, debes enviar tu trabajo y, como te explicaba al principio, debes escribir un mail dirigido a la profesora Madeleine o a la profesora que tengas asignada según tu curso de lengua y literatura. Recuerda, este trabajo tienes para entregarlo desde el 22 de junio hasta el 3 de julio. Y no olvides hacer todas tus consultas y preguntas y respuestas de lunes a viernes de 8 a 6 p.m. Hola a todas las estudiantes de primero medio. Les voy a comentar a continuación los apuntes de ciencias que les van a servir para trabajar en su cómic. Partimos con la presentación de nuestro protagonista de este cómic, que es Charles Darwin, que se presenta aquí en esta imagen y nos va a contar acerca de la teoría de la evolución. Esto nos va a ayudar para continuar aprendiendo acerca de los seres vivos y la biodiversidad que existe en el planeta, como hemos venido estudiando durante esta unidad de biología. Primero nos cuenta que antiguamente las personas que estudiaban el mundo se les llamaba naturalistas y que ellos estudiaban principalmente tres áreas: los animales, las plantas y los minerales. Gracias al estudio de estas personas, hoy podemos dar una explicación a lo que es el origen de la biodiversidad. Y antiguamente hubo tres corrientes que intentaron dar explicación a este origen. Primero tuvimos por una parte el fijísmo, que planteaba que los seres vivos eran creados por una entidad divina y que no cambiaban a lo largo del tiempo. Después vino el transformismo, que esta corriente continuaba aceptando el origen divino, pero planteaba que las especies sí cambiaban, pasaban desde ser inferiores a superiores, es decir, que se iban superando en el tiempo. Y por último, que es lo que está actualmente vigente, es el evolucionismo, que es una corriente que se basa en las evidencias rigurosas, en el estudio científico a través de la experimentación, y plantea que las especies cambian a lo largo del tiempo y que tienen un origen en común, es decir, que todos provenimos de un origen en común. Darwin nos cuenta acerca de su viaje. Él realizó un largo viaje por América y también por otras islas de otros continentes estudiando a los seres vivos, lo que le permitió escribir un libro donde él describe los postulados de una teoría que construyó que se llama la teoría de la evolución mediante la selección natural, ¿ya? Esta teoría, que habla de cómo la naturaleza va seleccionando los seres vivos que sobreviven y que van evolucionando, tiene cuatro postulados principalmente. El primero es el evolucionismo, origen en común, selección natural y por último gradualismo, ¿ya? Vamos a revisar brevemente de qué se trata cada uno de ellos para que les sea más fácil plasmarlo en su cómic. En la página 41 de su libro pueden encontrar un breve resumen de lo que es cada postulado y lo vamos a conversar acá. Primero, el evolucionismo habla de que las especies, como lo dijimos recién, cambian constantemente y que hay algunas que sobreviven y otras que se van extinguiendo. Habla de que tenemos un origen en común. Como lo ven en la imagen en pantalla, existe un ancestro en común para las especies y esto después se va diversificando en especies nuevas, se va diferenciando a medida que va evolucionando. Tenemos el gradualismo, muy importante, ya que nos dice que estos cambios, esta evolución, va ocurriendo poco a poco, ¿ya? Pueden pasar cientos o miles de años para que sean observables los cambios que van viviendo los seres vivos para irse adaptando a las condiciones de la naturaleza.
Por último, tenemos la selección natural, que tiene condiciones. Este postulado tiene algunas condiciones para poder aplicarse. El primero es que la condición de selección natural, de la selección de la naturaleza, tiene que ver con la presión de selección, las presiones que nos pone nuestro medio ambiente para poder sobrevivir y poder ir evolucionando en el tiempo. Unas son los depredadores, o sea, que se convive con otros seres vivos que pueden ser depredadores de nuestra especie. Por otro lado tenemos los recursos, que es una presión porque necesitamos, por ejemplo, alimentos, necesitamos un clima de nuestro hábitat, necesitamos agua. Todos los recursos para sobrevivir son una presión porque si no están, no vamos a poder sobrevivir e ir evolucionando. Y por último, las enfermedades también se consideran una presión de selección, ya que convivimos en nuestro hábitat con virus y bacterias que pueden afectarnos como especie, como está pasando actualmente en el mundo con la pandemia del coronavirus. Por otro lado, una condición de la selección natural es la variabilidad, ya que tenemos acá la genética, la morfología y el comportamiento. La genética tiene que ver con los genes que tenemos, que nos dan ciertas habilidades, ciertas condiciones para poder sobrevivir. La morfología, que es nuestra forma para poder sobrevivir, algunos tienen alas, otros tenemos piernas, otros seres vivos tienen colas, aletas y así, cada uno con su propia morfología. Y por último, y súper importante, el comportamiento. Los hábitos que tenemos también nos dan condiciones para esta selección natural. Por ejemplo, si es que hacemos deporte, si es que tenemos una alimentación saludable y balanceada, y así. Por último, las dos condiciones que son un resultado de lo anterior, es decir, las personas que tengan mejores comportamientos, mejor morfología, mejores genes, van a poder reproducirse más, es decir, se produce una reproducción diferencial. Algunos individuos se reproducen más y otros menos. Los que se reproducen más van a tener mayor posibilidad de sobrevivir. Y otra es la herencia genética, que nos dice que las mejores condiciones, los mejores genes, los que nos dan más condiciones para sobrevivir, se van heredando de generación en generación para poder permitir que la especie sobreviva frente a las demás. Espero que esta breve explicación les sea de ayuda para poder representar estas condiciones en su cómic a través de dibujos. Les deseo mucho éxito en su evaluación y espero que disfruten esta actividad. Cualquier duda pueden escribir a mi correo electrónico. ¿Qué es el cómic? El cómic es un texto narrativo que pertenece al género literario, cuyo objetivo es entretener y, en este caso, educar. Todo texto literario siempre debe tener una estructura determinada, que es la que te mencionábamos al principio. Inicio, desarrollo y desenlace. Aquí al lado te dejamos un ejemplo de un recurso muy utilizado en los cómics. Son las onomatopeyas. Estas corresponden a una figura literaria. ¿Y cuál es el objetivo de las figuras literarias? Embellecer, otorgar más belleza a nuestros relatos. Y no solo belleza, sino que también coherencia y aportan siempre a nuestras historias. Por ejemplo, BAM es la representación gráfica de un sonido de un golpe. Características del cómic. Todos los cómics tienen una estructura, un esqueleto bien determinado. Todos tienen cuadros, tienen viñetas, logos y escenarios. El cuadro es una línea imaginaria que contiene todo el contenido interior de un cómic. Por ejemplo, en este caso, la línea imaginaria está siendo representada por esta línea naranja de puntos o líneas
que contienen a las viñetas en su interior y le dan un orden. Esto ayuda a que la lectura sea más fluida y esté centrada en un espacio determinado. Luego tenemos las viñetas. La viñeta son estos cuadros independientes que le van dando un desarrollo a nuestra historia. Viñeta 1, 2, 3 y 4. Cada una representa una etapa de la narración. Tenemos el inicio, luego el desarrollo en estas dos viñetas y por último el desenlace. Los globos. ¿Cuál es la importancia de los globos? Los globos nos permiten saber qué es lo que están diciendo nuestros personajes. Existen globos destinados solamente al diálogo, como este que estoy mostrando aquí al lado, y existen globos que están destinados al pensamiento, que suelen tener forma de nube. También existen cuadros explicativos de situaciones que añaden datos para poder entender a veces mejor la historia. Quise ponerte este pequeño ejemplo aquí abajo porque este formato no siempre es el mismo y a veces tiende a confundirse con el cuadro de texto, con el globo de texto. También tenemos los escenarios. ¿Qué son los escenarios? Son la parte de atrás de nuestros personajes. Es los que nos dicen dónde están nuestros personajes, hacia dónde van o de dónde vienen. Por ejemplo, en este caso tenemos dos escenarios. Uno, que puede ser un parque, un patio o un bosque. Y luego el escenario número 2, que es la cama y la habitación de la niña. Como ya vimos antes, esta parte del contenido te explica con más detalle lo que significa el inicio, desarrollo y desenlace. Es importante que recuerdes que el inicio, en esta parte, se presenta siempre la situación inicial, luego se presenta el nudo o conflicto, que es el problema principal, y luego vamos avanzando hacia el desarrollo. En el desarrollo podemos encontrar acciones determinantes que se dan cuando los personajes enfrentan el conflicto. Más adelante, en el desenlace, el conflicto ya se resuelve, los personajes retornan a la situación original, pero con nuevos aprendizajes de todas las acciones que vivieron anteriormente. Recuerda que puedes encontrar más información al respecto en la página 30 y 31 de tu libro de texto. Esta es la actividad de planificación. Recuerda que esta actividad no es obligatoria, pero si la envías bien desarrollada, puedes obtener hasta 5 décimas extra en tu puntaje final. Aquí dejamos el link del libro de ciencias y algunas páginas que podrían ayudarte a entender la teoría de Darwin. Y también te dejamos el link de lengua y literatura con algunas páginas para entender sobre la narración. Importante, siempre revisa la pauta de evaluación antes de enviar tu trabajo. Es muy importante para chequear que no se te olvide nada. También es importante recalcar que no se van a aceptar trabajos con copias ni plagios. ¿Qué es un plagio? Cuando, por ejemplo, acudimos a Internet para investigar, pero copiamos la información textualmente. Esta es una falta grave y muy seria. También desmedra tu trabajo y tu conocimiento. Por lo tanto, si se identifica que se cometió algún tipo de plagio, se va a aplicar el reglamento de evaluación.
Éxito, chicas.